Comunidad Roca Eterna. Transitando ya más de un mes de esta situación tan especial que nadie tenía previsto, que a todo el mundo ha tomado por sorpresa y que, a diferencia de otras situaciones, se ha esparcido por todo el mundo en forma bastante homogénea. Es una situación que desafía sin duda nuestra fe, que quizás nos obliga a tomar decisiones en cuanto a nuestra vida, a lo que considerábamos en cuanto al mundo. Hay un pasaje en Lucas capítulo 17 en el cual Jesús da una enseñanza tan profunda en cuanto al perdón que los discípulos no le preguntan cómo es eso de tener que perdonar tantas veces, sino que ellos le dicen al Señor: aumenta nuestra fe. Lo que le están diciendo es que para poder perdonar como Dios quiere que perdonemos, realmente tenemos que tener una fe muy profunda, una confianza de que es Dios que está en eso. Y le contesta el Señor: si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a este árbol: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Me llama la atención que no dice, en esta traducción que estoy usando, si tuvieran fe como un grano de mostaza simplemente, sino que dice una fe tan pequeña. Y eso nos muestra que lo que importa no es lo grande de nuestra fe, sino que tengamos fe en un Dios grande. En este momento que estamos atravesando esta situación, que al principio no hacíamos otra cosa que mirar los informativos y todos los días había cadena de radio, de televisión, hablaba el presidente, y a los pocos días todos empezaron a hablar de el día después. Nadie se preguntaba mucho después de qué, pero todos apuntaban con eso del día después al momento en que esto pasara, dando por supuesto que va a pasar. Y realmente nosotros no sabemos cómo va a pasar, a qué le llamaremos pasar, pero sí sabemos que nos lleve a donde nos lleve esta situación, el Señor ya está ahí. Ya tiene todo preparado, tiene todo bajo control. Ni siquiera sabemos, y muchos creyentes no se ponen de acuerdo, si esto es un ataque del diablo, si es juicio de Dios, quién envió el coronavirus, si fue el diablo, si fue Dios. Yo creo que más bien seguramente está el juicio de Dios, aunque también el diablo tiene su parte. Pero quizás es algo que no tiene tanta importancia dilucidar, sino saber que no importa cómo salgamos de esta, cuándo salgamos, cómo sea la situación, Dios va a estar ahí y mientras tanto Dios va a estar con sus hijos. Hay un pasaje en Filipenses capítulo 4 que dice el apóstol Pablo: alégrense siempre en el Señor, alégrense, no se inquieten por nada, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pero después, unos versículos más adelante, al final de Filipenses 4, Pablo dice: he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, dice Pablo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Esta situación que estamos viviendo, para algunos es más angustiante que para otros. A algunos les afecta, por lo menos por el momento, más que a otros, y eso puede causar más angustia. Depende la situación en que nos agarren, cómo afecte nuestros ingresos, cómo afecte nuestras actividades, cómo afecte nuestra familia. Lo cierto es que a todos nos afecta, y de una cosa estamos seguros: vamos a salir. Después de esta, vamos a estar con el Señor.
Los otros días, hablando con un hermano, decía, bueno, no sabemos si vamos a estar acá o vamos a estar con el Señor. Siempre vamos a estar con el Señor. Acá o en el cielo, el Señor va a estar con nosotros cuando esto termine. Pero, mientras pasamos por esta situación, si Pablo supo pasar hambre, pasar necesidad, y él les dice a los filipenses que hicieron bien en acompañarlo en su angustia. Si Pablo tuvo necesidad, si tuvo hambre y si tuvo angustia, también la podemos tener nosotros. No es algo que por más que nos disguste, podamos elegir no tenerlo. Podemos tener paz en medio de la angustia, podemos tener gozo en medio de las situaciones angustiantes, sí. Y es la voluntad de Dios que así sea, y es el mandato de Dios, que nos gocemos, que tengamos paz. Cuando Jesús le dijo a los discípulos en el capítulo 17 de Juan, que tengamos paz, que Él nos da la paz, no como el mundo la da, Él dijo, en el mundo van a tener aflicción. Entonces el mundo que Jesús preveía para sus discípulos es un mundo lleno de dificultades, de angustias, de problemas, de tropiezos, pero en el cual igualmente podemos transitarlo en paz. Por eso Pedro, el apóstol Pedro, dice ahí al final de su primera epístola, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Si dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, es porque Él preveía que en algunas circunstancias podemos llegar a tener mucha ansiedad, porque si no, no tendría sentido que diga toda vuestra ansiedad. Hay circunstancias como esta que seguramente nos producen ansiedad, pero podemos descargar esa ansiedad en la seguridad de que Dios nos cuida, pase lo que pase y cómo pase. Finalmente, hay un pasaje en 2 de Corintios que habla de que tenemos el tesoro del Espíritu Santo en vasos de barro, y dice justamente Pablo, tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Así que circunstancias como esta del coronavirus nos pueden atribular, nos pueden dejar perplejos, nos podemos sentir perseguidos, pero incluso derribados, pero no destruidos. A todos nos gustaría que Pablo dijera, podemos ser atacados, pero no derribados. Pero él dice, derribados, 2 de Corintios 4:9, derribados, pero no destruidos. Entonces, esta situación que estamos viviendo nos va a afectar, nos puede dejar perplejos, nos puede dejar atribulados, pero no abandonados por Dios, no desesperados, y no nos va a destruir. Hace un tiempo leía un libro de Max Lucado que se llama Saldrás de esta. Es un libro que trata de distintas situaciones que él tuvo como pastor que aconsejar. El libro está basado en la historia de José, el patriarca bíblico, y cada uno de los capítulos del libro comienza con una situación especial de alguien que sufrió una tragedia o algo grave y que fue a buscar consejo en Max Lucado como pastor, y todos los capítulos los comienza con la misma frase: saldrás de esta. No será rápido, no será sin dolor, pero saldrás de esta. Y dice, mientras tanto, no cometas tonterías y confía en Dios. Entonces, esta situación que estamos viviendo, que no sabemos cómo ni cuándo va a terminar, pero sabemos que la vamos a atravesar con el Señor, creo que es muy útil este consejo de Max Lucado. Y creo que el Señor mismo nos dice, saldrás de esta. Habrá lo que el gobierno llama tantas veces el día después. No será quizás sin dolor, no será quizás sin dificultad, quizás no será sin sufrir pérdidas sobre todo económicas, salarios que se pierden, trabajos que se pierden, pero nunca perderemos la protección de Dios,
la confianza en Dios y el hecho de que Él va a estar con nosotros en todo momento. Y termino con este consejo de Maestro Lucado. Mientras tanto, no cometas tonterías y confía en Dios. Esta situación, este coronavirus, no nos va a poder afectar más de lo que nosotros permitamos que lo haga. Pero en la medida en que nosotros le permitamos a Dios llevarnos, acompañarnos, atravesar junto con nosotros esta dificultad, saldremos con un conocimiento renovado de la gracia, de la bendición y de la provisión de Dios. Como Job, que mientras pasó sus pruebas, llegó a estar realmente atribulado, triste, sin saber qué hacer ni cómo defenderse. Pero al final salió con un conocimiento mucho más pleno, mucho más profundo y con una confianza mucho más grande en Dios. Que Dios nos bendiga, no cometamos tonterías y confiemos en Dios, que Él está del otro lado del coronavirus.